tu Hijo José María, mi Dios. Hoy te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú vengas y le des palabra, Señor. Que esa palabra también llegue hasta nuestros corazones, Señor. Que ese corazón sea como tierra fértil para que podamos recibirlo, mi Dios. Hoy te suplico, Señor, que tú lo levantes, lo llenes, Señor, y lo bendigas todos los días de su vida. Gracias te damos en el dulce nombre de Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga. Mire qué bendición, y le doy las gracias a Dios por permitirme hacer algo tan delicado como lo es hablar, transmitir su palabra, ¿verdad, hermanos? Porque sabemos bien que nosotros como católicos no podemos venir a interpretar la palabra de Dios a nuestro antojo, a nuestra manera, a nuestra forma, ¿verdad? Nosotros nos regimos, ¿verdad, hermanos? Sabemos que tenemos un magisterio y una tradición que nos ampara, y eso es lo hermoso de la Iglesia Católica, porque podemos tener ataques, podemos tener cualquier clase de bombardeo, si ustedes quieren llamarle de esa forma, de parte de muchos hermanos que los seguimos esperando, porque este es su lugar también. Y cuando uno se da cuenta de que ellos, pues, a lo único que se basan, que no es malo, es la palabra del Señor, es bien, está bien, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de la tradición y hablamos de todo lo que pasó después de que ya no estaba ninguno de los 12 apóstoles, ¿verdad? Ellos se quedan sin palabras, y nosotros tenemos argumentos, tenemos historia, tenemos un legado, ¿verdad? Desde Pedro hasta hoy el Papa Francisco. Así de que yo le invito a que le demos unas fuertes palmas a la Iglesia Católica, por favor, hermanos. Y por qué no también a los frutos que da la Iglesia Católica, como lo son las benditas comunidades, y hoy que estamos de aniversario, démonos un fuerte aplauso nosotros también, hermanos, porque estamos de aniversario. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, aquí necesito ayudita. Le damos gracias a Dios porque tenemos su bendita palabra, hermanos, con nosotros. Fíjese que antes de leer este párrafo del Evangelio, yo quiero preguntar: ¿cuántos matrimonios? No me voy a levantar la mano, voy a lanzar la pregunta, pues, para que usted lo vaya analizando. ¿Cuántos matrimonios estamos atravesando por pruebas? No levante su mano. ¿Cuántos matrimonios hemos estado a punto de agarrar cada quien por su lado? Y conocemos, y a lo mejor puede ser el caso de alguien que hoy esté aquí, que ha agarrado su camino antes de que algo peor pase. Fíjese que yo le quiero contar brevemente este testimonio de unos hermanos que servían allá en la comunidad María Auxiliadora. Y estos hermanos no eran casados, los dos venían de diferente hogar, un hogar que se había deshecho, destruido. Y pues estos hermanos luchaban y se esforzaban, se conocieron por medio de sus hijos, porque los niños estudiaban en el mismo colegio, iban al mismo colegio, y pues las actividades extras, ¿verdad?, que habían, tenían que ir a traer a sus hijos, y se topaban, se veían. Los niños eran muy buenos amigos. Eso fue avanzando y después llegó a una relación, ¿verdad? Previo a tener una relación ya como de novios, ¿verdad? Pues ellos se preguntaron, se cuestionaron, etcétera, etcétera, y todo lo fueron haciendo delante de sus coordinadores, de su pastor, porque tenían y tienen al día de hoy quien los va a pastorear. Pero vamos a que hubo una situación que se dio en el servicio en la parroquia. Pues yo vengo también de acá de la parroquia de la zona 6, hermanos, y miren, cuando yo escuché ese testimonio dije, bueno, allá gracias a Dios no es tan duro. Y yo sé que en Candelaria no es tan duro como lo que les voy a contar, y en otras parroquias de acá para abajo yo sé que no es tan duro, y en otras parroquias como por allá por la zona 7 no es tan duro,
Hoy tengo unos amigos por acá que los quiero mucho, también están, gracias a Dios, vinieron, que Dios me los bendiga. Y pues miren, cuando eran las reuniones de trabajo para lo que iban a hacer, para un aniversario como hoy acá, para una celebración del Día de la Madre, del Día del Padre, se reunían y empezaban, y entonces el padre estaba ahí con ellos y ellos empezaban a leer el listado y decían: fulanito de tal en la bienvenida, fulanito de tal en los baños, fulanito de tal va a estar atendiendo, y así, ¿verdad? Y de repente leían el nombre de estos hermanos, y cuando leían el nombre de los hermanos, el sacerdote decía: miren, sáquenlos, va, pónganlos allá afuera, ahí donde está la puerta, ahí, pero afuera. ¿Pero por qué, verdad? Porque no están casados. Y esto avanzó y avanzó, y a ellos, miren, les tocaba duro, pero ellos estaban ahí. Sus motivos ha de haber tenido el sacerdote. Pero vamos a que cuando estaba lloviendo, pues había una puertecita, estaba metidita, y ahí pasaban el agua, porque no entraban, tenían que quedarse afuera. Qué difícil servir así, hermanos. Ellos estaban haciendo sus trámites legales para adquirir su disolución, el matrimonio. Y sin darse cuenta, a ella ya le había salido, y averiguaron y le salió, y ya estaba listo todo, y a él no le salía, fue a él al que le salió, y a ella no le salía. Entonces vino ella y le dijo un día: mira, ¿sabes qué? Ya, ¿sabes? Mira, eres libre, tú ya puedes hacer lo que quieras, estás libre, ya no hay problema, yo soy la que te estoy atando, y mejor te dejo, haz con tu vida lo que quieras, inicia un hogar o una relación con alguien que pueda, yo no puedo. Bueno, y así pasó el tiempo, y él no, ¿verdad? Él no desistía, él se quedaba. Ellos vivían de una manera muy especial, en el segundo nivel 1, en el primer nivel el 8, ¿verdad? Y los hijos ya se conocían, se querían mucho, como que fueran hermanitos, como les conté que estudiaban juntos, etcétera, etcétera. Hermanos, para no cansarlos, miren, si no es de una forma o de otra, pero todos dentro del matrimonio pasamos momentos bien difíciles. Algunos, como les digo, y como este caso, ya no se puede hacer nada. Y es bien duro cuando todo esto volteas a ver, hermano, y te pones a pensar cómo comenzó todo. Sin nada a veces, a la carrera, como una sorpresa, a veces planificado, qué bien, muy bonito, con los permisos respectivos, en el orden que Dios manda. Pero cuando allá atrás quedan estas cosas y vas adelante, y todavía cuando estás haciendo tu mejor esfuerzo, de repente aparece alguien, ¿verdad? Y no te deja avanzar. Es bien difícil. Es bien difícil. Pero ellos perseveraron, y cuando estuvo lista la disolución de ella, los llamaron a los dos para que llegaran al arzobispado, y el acta de disolución la tuvo que leer sin haberlo sabido, porque habían varias, pero esta la leyó el mismo sacerdote que los hacía pasar por momentos difíciles, ¿verdad? Miren cómo es nuestro Dios, porque fue una lección de humildad para ellos y también para el sacerdote, tener que leer y darse cuenta que estaban ahí, ¿verdad? También veámoslo de esta forma: en las manos del sacerdote, el pan, Jesús mismo, hermanos. ¿Qué pasa cuando el sacerdote lo agarra y lo rompe, verdad? En ese momento, cuando lo rompe, se lleva a cabo el sacrificio una vez más. Pero ese cordero que es roto en las manos del sacerdote, hasta las migas caen en esa patena. Y no se pierde nada de ello, porque en cualquier pedacito de pan, ahí está el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Estamos, ¿verdad, hermanos? Amén. Okay. Pero hay momentos que dentro del matrimonio, o cuando ya pasamos estas pruebas difíciles, nos quiebran, nos rompen, nos hacen pedazos. Y ahora le pregunto, después de que el sacerdote fracciona la Eucaristía, ¿qué pasa con esos pedazos de Eucaristía? Los recibimos, el sacerdote los come y otros los da. Los recibimos, ¿y qué hacemos cuando recibimos a Jesús? ¿Qué hacemos? Lo comemos. Y cuando Jesús llega a nosotros
y tal vez no sea a todos, porque algunos no creen lastimosamente dentro de la Iglesia Católica, podrán tener títulos y de todo lo que sea, ¿verdad? De haber sacado cualquier clase de estudio, pero hay muchos que no creen que ahí está Jesús. Y lo hacen por costumbre o lo hacen por el qué dirán. Levánteme las manos los que son solteros y están aquí o solteras. Sí, hay varios también. Muy bien, o sea que todos los demás o están casados o ya están viudos o viudas, no sé, ¿verdad? Bendito sea Dios. Pero mira, hermano, muchas veces en el matrimonio nos toca dejar que seamos fraccionados. Y nos toca dar de comer al cónyuge. Y nos toca alimentar al más débil. Y a veces el más débil es uno. Pero uno de los dos aguanta, y con uno que aguante, las cosas se pueden cambiar. Más sin embargo, eso no quiere decir que si yo tengo un hogar en donde estoy siendo víctima de maltrato, de cualquier clase de abuso, yo tengo que estar ahí, morirme y que me maten y quedarme ahí. No, hermanos. Usted puede acudir y buscar, acá en la comunidad usted puede acudir y buscar ayuda, y acá le van a indicar qué es lo que tiene que hacer, tanto legalmente como también dentro de la iglesia. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque el tema hoy se llama lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Que no lo separe quién? El hombre, ¿verdad? Pero el hombre no quiere decir que si es el hombre, entonces que me separe una mujer, se vale, tampoco, hermanos. Ni tampoco quiere decir que me separe el trabajo, ni tampoco quiere decir que me separe el fútbol. Lo que Dios unió, nada lo puede separar. A no ser que inconscientemente haya habido algo, que eso ya lo estudian los sacerdotes, ¿verdad? Que haya habido algo inconscientemente a la hora de su matrimonio. Bien, hermanos, pero vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo. Les pido que nos pongamos de pie un momentito, por favor, por respeto a la palabra, y digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer desde el 4. Él contestó: ¿no han leído que al principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso abandona un hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer, y los dos se hacen una sola carne, de suerte que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos, por favor. O sea que no se lo está inventando hermano Chemita, ¿verdad? Sino que esto es palabra de Dios, hermanos, y debemos de atender cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos... Y miren, Dios muchas veces nos va a hablar a través de personas. Claro que nos habla a través de su palabra, pero si aquí hiciéramos un escaneo de verdaderamente cuántos están leyendo la palabra, escudriñando la palabra, tal vez los que vienen a recibir su enseñanza, pero los demás, ¿cómo estamos? Yo no les quiero preguntar quiénes trajeron su Biblia, que la levanten, no. Pero sí me gustaría que, aunque no la hayan traído todos, aquel que no la trajo, que cuando llegue a la casa vaya a ver si es cierto lo que yo leí aquí. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 5 al 6. Me gustaría que lo vayan a ver para que no digan o no vayan a quedarse con la duda, este hermano como que tal vez le soplaron algo por ahí de lo que me está pasando a mí en la casa. Mas no es así, ¿verdad, hermanos? Y vea, cuando Dios hace al hombre y a la mujer en el libro de Génesis, allá en el capítulo 3, Dios todo lo hizo perfecto. Dios se deleitaba de las cosas que iba haciendo, le gustaba. Miren qué bonito nos quedó, ¿verdad? ¿Cuántos hacen nacimiento en su casa? Aprovechando ya que ya viene el tiempo. Pero no le estamos haciendo competencia a Semaco ni a nadie de ellos. ¿Cuántos hacen nacimiento, hermanos? Allá, por aquí, qué bueno, sí va. Y cuando usted está haciendo el nacimiento y se junta con los nietos o con los hijos y empiezan a hacer el nacimiento, y aquí vamos a poner un rillito
y aquí un caminito, y aquí un burrito, y etcétera, ¿verdad? Y van poniendo un pastorcito, y compremos ahora otros pastorcitos porque este se quebró, otras ovejitas porque ya no hay. Ay, nos falta aserrín de tal color, compremos el pash del musgo, algunos se van y lo traen por ahí, ya no lo compran acá, ¿verdad? Pero mire, y andamos viendo, yo cuando andaba trabajando antes, yo siempre he trabajado en moto, al día de hoy pues sigo con el timón, todavía ando manejando, pero trabajé 29 años en una empresa de cobrador, y me recuerdo que para estas fechas ya cuando empieza a quitarse la agüita, bueno, más adelante, ¿verdad? Y por noviembre, a mí me gustaban estos lugares de por la carretera El Salvador, San Lucas, Zacatepeques, porque los pinos, los árboles botan esas bellotas, ¿verdad? Y si no, pues se encuentran unos trocitos, y hay trocitos, voy a llevar para la casa, hasta piedras a veces llevaba a la casa, ¿verdad? Como que no hubieran piedras en la casa. Pero miren, yo me emociono, y yo creo que cada uno de nosotros debemos de sentir esa emoción, porque la Navidad la debemos amar, porque eso es el momento más hermoso que podemos tener de regalo de parte de Dios, darnos a su Hijo único. Pero ya no vamos a hablar de la Navidad, regresemos al matrimonio. Miren, nosotros nos casamos ilusionados y vamos llenando todo lo que tenemos, lo vamos adornando, nuestra vida, nuestro cónyuge, ya compartimos los dolores, ya compartimos las alegrías, ya compartimos las enfermedades, ya compartimos de todo, los éxitos. Si alguno se cansa mucho en el trabajo, pues el otro lo apoya, etcétera, viceversa. Pero miren cómo es que de repente, cuando las cosas comienzan a ir mal, Dios vio que todo estaba bien hecho. Hizo, antes de hacer al hombre, dice, y ahora hagamos al hombre, ya sabemos eso, ¿verdad? Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Usted siéntase bello y bella siempre, por favor, de verdad, créanmelo, siéntase bello y bella. Cada vez que se vea al espejo en la mañana, mire, usted es creación de Dios. Aunque no me la creyeron, ¿va? Vamos a hacer esto. A ver, ponga su manita así. A ver, todos con la manita acá. Ahora póngala enfrente. Ahora aquí se van a dar un besito en los dedos. Y ahora se lo van a dar ustedes. Aquí, ¡mua! Ámese. Ámese, mujer. Ámese, varón. Si usted no se ama ni se demuestra amor, ¿cómo quiere amar a otro? No se puede, ¿verdad? Si usted no se demuestra ese amor a sí mismo, mucho menos va a amar a Dios, que no lo ve, y a usted que se mira en el espejo. Si no se ama, vamos mal. Tenemos que amarnos, tenemos que respetarnos, querernos, cuidarnos. Pero ya cuando hay un matrimonio, las cosas ya se extienden un poquito más. ¿Y qué pasó cuando falló el plan allí, verdad? Que Dios tenía en ese jardín hermoso donde había de todo, ¿verdad? Y ahí todavía Dios les dice, miren, pueden comer de todo, no vayan a tocar aquí, ¿verdad? Los niños traviesitos, ¿verdad? Ustedes, los niños, mira, van a jugar, pues, pero cuidado, no vas a tirar la pelota de este lado. ¿Quiénes tienen nietos en la casa? Hay nietos en la casa. Cuidado con la pelota, ahí están mis begonias. Cuidado con la pelota porque hay esos sembraditos. Cuidado porque ahí están los adornitos, ¿verdad? Y que si de repente en una de esas, cuando ya se juntan varios, que patean, que tiran y de repente ¡plinich! Y la señora solo se agarra y ya sabe qué pasó, ¿verdad? O a veces, ¿qué pasa cuando vamos a algún restaurante y van los niños, ¿verdad? No voy a botar el agua. Eso es donde no se ve a ustedes. Hasta uno de grandote bota el agua, pero uno se hace loco, ¿va? Ay, señorita, disculpe, se levanta uno. Ah, pero a los niños, mira lo que hiciste. La oreja, ¿va? O el pellizcón, y ya, ay, no llore, no grite porque ya sabe. Queda calladito y quietecito, ¿verdad? Pero aquí no nos pasa. Y todavía se le dice a veces cuando se bajan del carro, cuando van a entrar, no vayas a botar el agua. Mire, Dios, que es sabio, infinito en sabiduría, nos lo advirtió. Pero ¿qué pasa pues después de esto que sucedió? ¿Qué sucede? ¿Qué viene después? Dios tenía la costumbre, lo escuchamos aquí hace un par de sábados, de bajar, de llegar con ellos,
de platicar, de caminar, ¿verdad? Qué bonito, qué rico cuando se puede dar eso. Ahora platiquemos, hablemos, mijo, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? ¿Te cansaste hoy? ¿No te cansaste? Qué bonito cuando hay un papá así, ¿verdad ustedes? Un papá que nos echa porras, o un papá que nos explica. A mí me cuesta explicar, no es que me enoje, me cuesta explicar. Yo creo que me entienden como yo lo digo, ¿verdad? Entonces, y miro que no me entienden, entonces me hago el loco, ¿verdad? Bueno, yo ya le dije, ¿cómo? Y me cuesta. Entonces, a veces hasta otro, mi hermano que está ahí en la casa, me dice, es que vos tienes que explicar bien, tienes que explicar bien. Y pues si yo ya entendí, bueno, no me acuerdo, se me olvidó ya a veces, que a mí, para explicarme, a la gran ya faltaba que agarraran la pizarra y me hicieran dibujitos, ¿verdad? Ustedes, para entender, no digamos matemáticas. Cuando estaba yo estudiando, ay Dios mío, era bien difícil, pero miren, Génesis 3:12. Dijo el hombre a Dios: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Palabra de Dios. ¿Qué está haciendo el hombre en ese momento? Poniendo el dedo, ¿eh? Se quejó. ¿Y qué hacen los niños cuando... ¿Quién botó ahí? ¿Quién botó el agua? Rápido, ¿eh? Yo no, fue el nene. El nene en la cuna también ni camina, ¿va? Y muchas veces lo hacemos nosotros. ¿Quién comenzó el pleito? Él. ¿Quién comenzó a alegar? Ella. Nos defendemos y no queremos aceptar que también nosotros fallamos, porque si ella vino y le ofreció y él viene y recibe, ¿verdad? Porque después le va a preguntar a la mujer Dios y le va a decir, mira, ¿qué pasó? Y ella le va a decir, la serpiente, ella fue la que me dijo, ella fue la que me habló. Hermanos, cuando empiezan a pasar estas cosas, suceder esto en el hogar, de echarnos la culpa, de tirarnos la chibolita, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. No hay que estar solos. Miren, los matrimonios no pueden estar solos, hermanos. Busquen la comunidad, vengan a la comunidad. Si no hay un día de reunión de parejas, no sé si lo hay, pero si lo hay, vengan a la reunión de parejas, hermanos. Y si no, pidan esa reunión, busquen esa reunión de parejas, hermanos, porque no podemos avanzar solos. Necesitamos que alguien nos acompañe, que alguien esté orando por nosotros. Solito uno no es. Rambos cristianos no existen, hermanos. Pero mire, después de que pasa esto, sucede algo tan triste y lamentable, que es, después de que hubo pecado, después de que hubo desobediencia, entró el pecado, ¿verdad?, en el mundo. Y el pecado trajo principalmente la muerte. El pecado es muerte. Por eso dicen que el sacramento de la confesión es un sacramento también de sanación. Muchos sanan. En un concierto de la Feria Católica, ya hace rato, ¿verdad? Llega un hermano que venía no sé de qué país y le llega a hablar una persona que lo conocía. Le dice, mira, me salió este tumor, ora por mí, yo necesito que el Señor me sane porque tengo este tumor y no puedo mover el cuello. Entonces le dice, espérame, y va con un sacerdote y le dice, padre, por favor, necesito que le haga una confesión general a mi amigo. Entonces le dice al amigo, bueno, ¿sabes qué es una confesión general? Sí, o sea, es una confesión de todo, hermano, de todo lo que nos acordamos. Y dice el sacerdote, lo decía, que cuando él estaba confesando y perdonándole los pecados, mientras el que estaba ahí iba confesando sus pecados, el tumor se iba reduciendo. Obviamente que no todos los casos son los mismos. En algún momento le dicen a Jesús, ¿y por qué está así? ¿Quién pecó, él o sus padres? Y Jesús le dice, no, ni él ni sus padres. Pero tampoco les dice, eso no existe. Jesús no les dice, ¿ustedes qué están creyendo? ¿Ustedes por qué creen eso? Eso no existe, eso no es de hijos de Dios. No, Jesús les dice, ni él ni sus padres, dejando entredicho que sí puede pasar eso, porque sus padres hayan pecado. Los pecados que tú estás cometiendo
Los errores que estás cometiendo lo pueden llegar a cargar tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. Y si no es en una generación, se brinca en otra. Y por eso debemos tener mucho cuidado, hermanos. Y específicamente en el matrimonio. Porque de allí es donde van a venir bendiciones o cadenas sobre nuestros hijos. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Por eso, mire, el pecado entra en ese momento y por eso surge el plan de salvación que nos presenta Dios a través de su Hijo Jesús. Por eso Jesús vino, ¿verdad? Y ya ustedes se saben, creo de memoria, esa cita del Evangelio de San Juan 3:16, hermanos. ¿Qué dice? A ver, alguien así que lo sepa, así con fuerza. Pues tanto amó Dios al mundo para que todo el que crea en Él no se pierda en la vida eterna. ¿Usted cree en Jesús? A ver, levante la mano los que aquí creen en Jesús, hermanos. ¿Usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador, hermano? Declárelo con su boca, abra su boca y diga: lo acepto. Porque San Juan 1:12 dice que todos los que lo recibieron les dio y creyeron en Él. No solo lo recibieron, creyeron. Les dio la potestad de llamarse hijos e hijas de Dios. Pero ¿qué pasa con aquellos que, les decía yo, se acercan a la Eucaristía, reciben a Jesús, pero lo reciben mal, en pecado? Van peleando para la Eucaristía, para la misa. Van en el carro y no se quieren ni hablar, no se dicen ni buenos días. ¿Qué vamos a recibir? Una beata estaba hincada y se le aparecía, tenía visiones de la Virgen María, estaba hincada en las bancas de una iglesia y la Virgen María le dice: y así vas a comulgar. ¿Pero qué hice?, le dice la beata. Y ella le dice: saliste de la cama, te enojaste con tu hermana, te viniste para acá, para la parroquia, y en el camino el señor que lleva la leche va pensando en su hijo que lo tiene con fiebre desde la noche anterior, y por ir pensando en su hijo no se fijó que venías abajo de la banqueta, de la acera, pues, y tú te quedaste quieta, casi te tropezaste y lo viste con malos ojos. Si yo fuera tú, no recibiría a mi hijo así, hasta, no le digo vete y no lo comulgues, no, hasta no haberme arrepentido verdaderamente y haber vivido con devoción la Santa Eucaristía e irme a confesar en la primera oportunidad que tenga. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y San Pablo dice: muchos de ustedes están enfermos, son reos de muerte, porque han recibido a Jesús, pero lo han recibido para su condenación. Porque sí, creemos en Él, hasta los demonios creen, dice la palabra. Hermanos, pero ¿cuántos obedecemos lo que Él nos manda? Lo recibimos y dudamos. Salimos de la Eucaristía, ya no nos acordamos, pero ni del Evangelio, ni del Salmo. Si lo cantan, qué bonito, pero si no lo cantan, ni del Salmo. Santiago nos ha estado hablando, ¿verdad?, en estos domingos, y a veces ni de eso nos recordamos. Por eso tenemos que estar bien atentos, hermanos, porque mire, por cualquier espacio que usted deje, el enemigo va a entrar. Entró en esto que Dios había hecho perfecto y lo trajo al suelo, y por eso Jesús tuvo que venir a pagar lo que no debía, siendo inocente, libre de pecado, hijo de Dios, y tuvo que venir a pagar y a cargar con lo que Él no había hecho, hermanos. No es justo lo que hicimos nosotros, ni es justo lo que seguimos haciendo. El matrimonio es bendito, instituido por Dios, y debemos de cuidarlo, hermanos. Tan así, van a decir tan extremista, pues sí, porque dice que hasta solo con haber visto a una mujer con malos deseos, es como que ya cometimos adulterio con ella. Y ahora no va solo para las mujeres, para los hombres, también a las mujeres. Porque hoy en día usted sale a la calle y se ve de todo. Se ve de todo. Niños, jovencitos con jovencitos, jovencitas con jovencitas de la mano,
regalándose rosas, etcétera. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo en el matrimonio? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos dejando que Dios nos mantenga unidos o solo vivimos juntos? Porque vivir juntos no es lo mismo que estar unidos. Por eso dice que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero a veces vivimos bajo el mismo techo divididos. Yo no le hablo, yo no le atiendo. Si quiere algo, que vaya a él, que busque, que mire qué hace. Ya no es así, ¿verdad, hermano? Y a veces a los hijos nos toca ver eso. Somos a veces los hijos los que tenemos que ver los berrinches del papá y de mamá. Y somos los hijos los que salimos pagando los platos rotos. Porque yo en mi caso, yo no veía a mi papá abrazar a mi mamá nunca. Es difícil dar lo que no tenés. Pero Dios es bueno y misericordioso y Dios nos enseña a amar. Y cuesta, sí cuesta. Hay que ser humilde para amar. Y a veces los hijos tenemos que ver esos desprecios. O ver que nuestro papá tal vez porque canta, va a tirar la chibolita. Y porque canta bonito se para en la esquina y empieza a cantar una cancioncita de, yo que sé qué artista de hoy de moda, no sé quién. Yo creo que ya no usan guitarras ahora, ¿va? Pero la mayoría de música que creo que está de moda suena de pum, chipum, chipum, chipum. Pero qué difícil sería para un hijo mío verme cantarle a una mujer de la calle o en la calle, aunque no sea de la calle, aunque sea una mujer de su casa, y que yo le esté cantando a una mujer allá afuera, cuando mi hijo me ve y sabe que la persona perfecta, ideal de su mamá soy yo. Y qué difícil sería para él ver a su mamá hacer lo mismo, cuando él sabe que la persona perfecta, ideal para esa mujer soy yo, y al revés, ella es la persona ideal y perfecta para mí. Qué difícil, hermano. Miren, si solo viéndolo así, a la gran uno se pone, y ahora imagínense Dios en su gran misericordia tener que tomar la decisión de dejar allí a su hijo, ¿verdad? Y por eso dice en Génesis 3:23, y le echó Yahvé, Dios del jardín de Edén, para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Y también dice que de ese suelo donde fue tomado, a ese suelo volverá. ¿Qué nos dicen en el miércoles de ceniza? En algunos casos. Polvo eres. ¿Cómo? Polvo eres. Y en polvo te convertirás, ¿verdad? En algunos casos. Hay dos fórmulas, ¿verdad, hermanos? Pero una de ellas es esta, que nos recuerda que un día vamos a volver, hermanos. Y lo que te vas a llevar no es como dicen, ¿verdad? Ay, te vas a llevar no sé qué, te vas a echarle un celular por si se despierta ahí adentro. No, hombre, hermanos, si hiciste algo bueno, te lo vas a llevar. Allá arriba vas a entregar cuentas. Una vez dejemos de respirar en este mundo, hermanos, ya no podemos defendernos. Una vez dejemos de respirar en esta tierra y nos vayamos a presentar delante de nuestro Dios, hermano, ahí usted ya no puede decir, alegar inocencia, porque el alma es consciente y delante de Dios nadie puede entrar con mentiras. Por eso al momento que el Señor nos llame a su presencia, pidámosle que nos tome confesados, que tengamos una buena muerte. Por ahí he escuchado a algunos decir una santa. No, eso es otra cosa. Una buena muerte, que San José de la buena muerte interceda por nosotros. Mire, por ejemplo, lo que va a pasar más adelante, que el hombre que no fue hecho para pecar se va a enamorar de sentir ese sabor del pecado y va a sentir ese llamado a seguir pecando, y generaciones tras generaciones hasta el día de hoy los hombres seguimos pecando. Y también hay otros que se han levantado y han denunciado el pecado y los han mandado a callar por decir que es pecado lo que se está haciendo, porque el presidente está en pecado, porque el rey está en pecado. Si volvemos al Antiguo Testamento, ¿cuántos profetas no fueron perseguidos, mutilados, silenciados, castigados, torturados? Hermanos, nosotros en el matrimonio y los que van en camino a tienen una gran responsabilidad.
tienen una gran responsabilidad en sus manos, hermanos, de cuidar lo que Dios les ha dado. No manchen el altar, porque su matrimonio tiene un altar en el cual sus hijos buscan ayuda, en el cual sus hijos quieren encontrar un soporte. Y si tú ya no vivís con él o con ella, o eres viudo o viuda, igual el Señor es el que está a tu lado y debes de correctamente comportarte ante sus ojos, no porque la comunidad vaya a pensar o decir o nada, no, ante los ojos de Dios, ser cabal con el Señor. Hermanos, es bien difícil que alguien por sus propios medios vaya a salir adelante. Necesitamos adherirnos a la comunidad, necesitamos estar en una comunidad. No podemos, no existen los ramos, se lo repito, no existen los ramos cristianos. Y aunque dice el catecismo de la Iglesia Católica, y aunque el hombre y la mujer hayan pecado y se hayan alejado de Dios, el Señor siempre sale a su búsqueda. Dios sabía que ya habían fallado, pero bajaba a buscarlos. Dios sabía que ya no estaba la pureza que Él había depositado allí, pero bajó a buscarlos. Y hoy te vino a buscar. Hoy el Señor ha venido a este lugar para encontrarse contigo. Aquí está presente. Aquí está Jesús de Eucaristía, hermanos. Y tal vez no lo podemos ver por la puerta, por la pared, la visión, pero Él sí nos está viendo a nosotros. Allí está Jesús. Él nos vino a buscar. No es que yo vine en mi carro, yo vine caminando, yo pagué un Uber. Hermano, Él fue el que nos trajo. Él movió nuestros pies, nuestra voluntad para estar esta noche aquí. Y otros que hicieron falta, a ellos hay que también llevarles el mensaje. Los que nos van a ver por las redes sociales, a ellos también, hermanos. A ustedes que nos están viendo allí, para ti que tal vez estás pensando en estos momentos, ya esto no funciona, ya mi matrimonio no tiene una solución, yo ya no puedo encontrar una salida, mi esposo se va, mi esposa se va, regresa tarde, yo no sé qué hace. Hermano, hermana que estás allí, no sé cuál es la situación en realidad tuya, pero sí hay solución. Sí hay solución. Puedes escribir ahí si tú tienes alguna necesidad. Escríbelo ahí en Facebook. Ahí te vamos a enviar la dirección de la comunidad para que tú te acerques y vengas, para que tú puedas venir y buscar ese confort, esa fortaleza para seguir adelante. En Isaías 54:7 dice: por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire, por un breve instante, y hay momentos de silencio, hay momentos en donde el Señor pareciera que se fue, hay momentos donde en nuestras oraciones uno se inclina, uno dobla sus rodillas, uno pega su frente al suelo y parece que nada va a pasar, que nada está pasando. Parece que Dios guardó silencio, pero si está ahí. Dice: por un breve instante, por un momento te abandoné. Esto lo dice en Isaías 54:7, pero mira lo que dice Ezequiel 16, del 62 al 63. Yo mismo restableceré mi alianza contigo y sabrás que yo soy Yahvé, para que te acuerdes y te avergüences y no oses más abrir la boca de vergüenza cuando yo te haya perdonado todo lo que has hecho. Oráculo del Señor Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, sí hay esperanza, sí podemos salir adelante. Y los jóvenes que hoy en día se mantienen un poco reacios a las relaciones que ya van a ser duraderas, muchas veces todavía no. Los jovencitos como esta preciosura que hoy tenemos aquí están recibiendo bendición en esta comunidad. Deja que los niños vengan a mí, dice el Señor, ¿verdad? Y el Señor bendice desde el más pequeño al más grande. Desde el que está en el vientre, hermanos, el Señor dice: desde allí te había yo apartado para mí. Eres mío, llevo tu nombre aquí en la palma de mi mano. Hermanos, sí podemos salir adelante, sí hay solución. Y por eso, hermanos, el primer milagro que realiza Jesús es en una boda. Ahí se realiza el primer milagro, ¿verdad? Algunos dicen, a mí me gusta corregir esto, perdón, pero es que algunos dicen en las bodas de Canaán. Y no es así. En las bodas de Canaán, hermanos,
Allí se hizo el primer milagro y tuvo mucho que ver. ¿Quién? Para que fuera ese milagro. La Virgen María, la Madre de Dios. Ella tuvo mucho que ver. Entonces, hermanos, yo me recuerdo una vez que Francisco estaba allá en la parroquia en alabanza, después de una Eucaristía, y yo sé que mi hermano cantó con todo su sentimiento por lo que estaba sucediendo en ese momento, en esa oportunidad, porque uno entre músicos se conoce, y yo sé que lo cantó y lo hizo con todo su corazón, y él entonaba esa alabanza, ¿verdad? Si en tu vida falta el vino. Pero miren, cuando lo cantó, hasta uno sentía el corazón así, ¿verdad? Porque en ese momento se estaba casando una de sus hijas. Y yo me recuerdo bien, yo ni la canté, yo me quedé en mi banquita y yo dije, ay Señor, yo tengo una hija. Y dije yo, pues estaba chiquita en ese momento, ¿verdad? Pero ella tiene 24 años y de repente en algún momento uno no sabe. Pero mire, bendito sea Dios, este hombre da testimonio porque anda con su familia, tiene a su familia, él y su familia sirven al Señor. Amén, hermanos. Amén. Debemos de servirle a Dios. Y lo digo no para gloriar a ningún hombre. Lo digo, hermanos, ¿saben? Porque es un ejemplo de que sí se puede. Celebraciones de matrimonios de 50 años, sí se puede, hermanos. Sí se puede. De 25 años, sí se puede. Entonces debemos de confiar en el Señor y saber que lo que Él ha unido, nadie lo va a separar si verdaderamente estamos unidos a la vid, porque Él es la vid y nosotros las ramas. Amén. Amén. Y pues, para finalizar, contarles nada más hablarles un poquito de Isaac y Rebeca, ¿verdad? Se enamoraron, se conocieron, le llevaron a Rebeca a Isaac y desde que la vio se enamoró de ella. Pero miren, cuando él conoció a Rebeca, su mamá tenía como 3 meses de haber muerto, Sara. Sin embargo, cuando él ve a Rebeca, ese dolor que había sentido parecía que había desaparecido. Mujeres, el amor que tú le das a tu esposo puede borrar muchos dolores, puede sanar muchas heridas, y por eso es de tan especial y tanto cuidado que debemos de tener de no vaciar el agua limpia en vasos sucios. Matrimonios, en el nombre de Jesús, que nos ven y que están aquí, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor permita que lo que un día se unió delante de Él en el altar no se venga a romper ni se divida más. En el nombre de Jesús. Hay muchos malos ejemplos, si quisiéramos ver en la farándula. Hay muchas cosas que están pasando feas en el mundo, pero no vamos a poner nuestra mirada en eso. Hemos sido llamados para avanzar, y el Señor nos dice a nosotros que no seamos perezosos. Eso dice su palabra, no sean perezosos. Oren pues, ayunen, peleen por lo que Dios nos ha dado, hermanos, en el nombre de Jesús. Y si usted está soltero, está soltera, o es viudo o es viuda, ánimo a pelear también, a consagrarse al Señor, a entregarle al Señor también todos sus días de su vida, para que el Señor vea su constancia y su entrega, y usted pueda dar buen testimonio. Y si de parte del Señor llegara alguien, en el nombre de Jesús va a ser alguien que el Señor ya había permitido que viniera a este mundo con el plan perfecto de salir adelante. Hermanos, que el Señor los bendiga. Yo los voy a dejar un momentito con mi esposa por acá. Bueno, en esta noche pues quiero compartir un poquito de nuestro testimonio como pareja. No es fácil estar acá, ¿verdad?, al frente y compartir pues cosas, ¿verdad?, de la vida de uno. Pero si es para glorificar el nombre del Señor, pues lo hacemos con todo corazón, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Carmen Yolanda Álvarez de Morales. Yo vengo de una familia conformada de papá, mamá y 9 hermanos.
Yo soy la novena. Pues mi niñez fue una niñez muy triste. Les digo triste porque viví enferma, ¿verdad? Mis primeros años de vida, yo la pasé en un hospital, ¿verdad? Y pues los médicos a mi mamá pues no le daban esperanzas, pues, ¿verdad? De vida para mí. Ella realmente me tuvo ya muy mayor, de 41 años, ¿verdad? Ya fui yo concebida, ¿verdad? Y nací. Entonces fui muy enferma. Los doctores pues a ella le decían pues, ¿verdad? Que si era creyente de Dios, que le orara mucho, porque lo humanamente ya ellos lo habían hecho. Y efectivamente mi mamá era una mujer muy llena de Dios. Ella oraba, ella asistía a una comunidad, nos inculcó mucho rezar el Santo Rosario. Yo recuerdo que fue en los inicios en Radio Estrella, ¿verdad? Que empezaban ya desde la Basílica de Santo Domingo a transmitir el Rosario, ¿verdad? Y ella pues nos llamaba y nos hincábamos y rezábamos, ¿verdad? Pero como niños, ¿verdad? Nosotros no nos llama la atención, ¿verdad? Y nos distraíamos y ella pues a puros pellizcones, ¿verdad? Nos hacía que rezáramos, ¿verdad? Pero todo eso tuvo sus frutos buenos. Bueno, entonces pues así fue mi infancia. Pues ella también, su matrimonio, ¿verdad? Fue muy duro. Mi papá era un hombre alcohólico. Él realmente, pues no sabía dar amor. Y yo, desde mi pequeñez, yo pensaba, ¿por qué él no me quiere? Decía yo, ¿verdad? Pero ya de grande, ya al conocer a Dios, yo dije, bueno, tal vez a él no le dieron, ¿verdad? Amor, a él no le enseñaron, ¿verdad? Y entonces él no pudo darnos eso, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Uno no puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Entonces mi papá fue un hombre muy duro, ¿verdad? Le sufrió mucho a mi mamá, pero más sin embargo nadie los pudo separar. Ellos siempre vivieron juntos, llegaron 48 años de matrimonio, persistieron, ¿verdad? En todo, ¿verdad? Mi mamá le supo pues estar ahí siendo fiel, aunque él tuvo sus tropezones, ¿verdad? Pero ahí sí que a ellos tampoco nada los separó, ¿verdad? Ella murió de 52 años, él falleció de 82 años. Y a Dios gracias, pues no se separaron, ahí siguieron, ¿verdad? A través del tiempo y de todo lo que ellos pues vivieron. Bueno, después, ¿verdad? Que mi mamá falleció, pues empecé a trabajar, a estudiar, ¿verdad? Mi hermana, la que está antes de mí, pues ella fue como mi mamá, ¿verdad? Yo me quedé 12 años, ella de 17 años, y pues trabajábamos, ¿verdad? Teníamos papá, pero como que no lo tuviéramos, ¿verdad? Porque solitas las dos nos manteníamos. Él trabajaba de lunes a viernes, ¿verdad? No se mantenía en casa. Y así, ¿verdad? Fue nuestra vida. Bueno, ella después, pues se fue de casa, ella fue a hacer su hogar, me quedé yo sola. Yo continué pues trabajando, manteniéndome sola, ¿verdad? Siempre viviendo con mi papá. Luego pues en una ocasión estaba trabajando en una zapatería. Esta se encuentra, bueno, no sé si todavía existe, es Calzado Gracia, está en la Roosevelt, ¿verdad? Ahí estaba el centro comercial Megacentro, ¿verdad? Y ahí, pues ahí trabajaba yo, y en el mes de noviembre, pues ahí contrataban vacacionistas. Y yo ya tenía ya como 2 años de estar laborando ahí en esa zapatería.
en ese año, pues contratan los vacacionistas y ¿qué creen? Pues se asomó un joven, ¿verdad? Era simpático, no les voy a decir que no, pero a la vez no me caía bien. Pues entró a trabajar como vacacionista y éramos los dos primeros que llegábamos al trabajo, ¿verdad? Mientras abrían en la zapatería, ¿verdad? Entonces, cuando yo llegaba primero, me sentaba en una banca y lo veía entrar. Ay, ahí viene este, decía yo, ¿verdad? Y me dolía hasta el estómago, ¿verdad? O sea, porque no me caía bien, ¿verdad? Bueno, decía. O si no, él llegaba antes y yo entraba, ¿verdad? Ay, ahí está ese otra vez, decía yo. Pero al tiempo, pues como éramos los primeros, empezamos a tener conversaciones, platicábamos y así nos fuimos conociendo. Y un día de estos, pues él viene y se me declara, ¿verdad? Me dice, mira, fíjate que quiero hablar contigo, ¿verdad? No, miento. Me lo dijo una compañera de trabajo. Fíjate que Chema quiere hablar contigo, me dijo. Ay, ¿de qué? Le dije, no sé, me dice, pero quiere hablar contigo. Y dice que si puedes venir mañana a las 6 de la mañana. Me dijo, uy, chica, yo no voy a estar madrugando, le dije, porque entramos a las 9 de la mañana a trabajar, ¿verdad? Y yo vivía en Santa Catarina Pinula y trabajaba en la calzada Ruz, ¿verdad? O sea, que tenía que remadrugar, ¿verdad? Y dije, no, yo no voy a ir. Le dije, si lo que me quiere decir que me lo diga cualquier día. Pero me convencieron, ¿verdad? Mi compañera me dijo, si no venís ya vas a ver. Me dijo, vaya pues, dije yo. Y llegué temprano ese día, ¿verdad? Y me estaba esperando con un bombón. Me acuerdo que empezaban a salir esos bombones con chicle, ¿verdad? Y ese fue mi regalo que me dio, ¿verdad? Un bombón. Y bueno, entonces ahí me dijo, es que fíjate que yo quería saber si quería ser mi novia, me dijo. Es que no sé, le dije, déjame pensarlo y te digo, ¿verdad? Y así pasó, ¿verdad? Y lo dejé esperando como 2 semanas. No le di mi respuesta inmediatamente, yo lo hice esperar y esperar y esperar. Dije, para que mire que no soy tan fácil, dije. Y no le fui fácil. Bueno, entonces a las 2 semanas, me recuerdo que iba a terminar el tiempo de que él hacía de estar de vacacionista, ¿verdad? Entonces el mero 24 de diciembre me dijo, bueno, me dijo, ¿y qué pensaste? Me dijo. Dije yo, bueno, probemos pues a ver qué pasa. Y nos hicimos novios. Y después él pues ya no dejó de llegar, pero me llegaba a traer, ¿verdad? A la hora de salir. Y así nos fuimos conociendo. Y en ese tiempo pues que avanzaba, empezamos a tener relaciones, ¿verdad? Fuera del matrimonio. Ya metimos la pata, como dicen todos, ¿verdad? Y luego, pues, como realmente no sabíamos qué hacer, y entonces yo le dije, mira, ¿qué vamos a hacer, verdad? Tenés que ir a hablar con mi papá y todo. Mi papá, pues, él ni siquiera nos dejaba tener amigos, ¿verdad? Los amigos que tuvimos con mi hermana fue como que a escondidas, ¿verdad? Aprovechábamos que él llegaba día viernes y se encerraba en la casa y él ya no salía, ¿verdad? Entonces le decíamos, mire papá, vamos a ir a donde una vecina, ella se llamaba doña Elsa, y que sí, a vernos, ¿verdad? Con nuestros amigos, ¿verdad? Y un novio que teníamos, ¿verdad? Porque él no nos dejaba. Y bajo de agua, pues nosotros teníamos nuestros amigos. Bueno, pero cuando fue la relación con él y tuvimos ya las relaciones fuera de matrimonio, pues se nos vino encima el cielo, ¿verdad? No sabíamos qué hacer. Entonces él, recuerdo que llegó un día a mi casa y mi papá, él era machetero. Él era una persona muy dura,
muy malo, pues, ¿verdad? Él, con decirles que él en el tiempo de Jorge Ubico, él era soldado. Y era, pues, ya se imaginan, ¿verdad? Los soldados son personas muy duras, muy, quién sabe, ha de saber, ¿verdad? Bueno, entonces mi hermana la mayor le dijo, mire papá, le dijo, aquí viene este joven, este muchacho quiere pedir permiso, es el novio de Carmen, le dijo. Ay, ¿qué quiere? Que no sé qué, pero él ya toda le estaba, no hombre, cálmese, él solo quiere hablar con usted. Entonces mi hermana lo calmó y él aprovechó pues a hablar con él, ¿verdad? Pero como era viejito de antes, ¿verdad? Le dijo, mire, le dice, les voy a dar permiso, dijo, pero les voy a dar un tiempo de 3 años. Ay Dios, 3 años para nosotros ya no se podía, ¿verdad? Porque ya tenía 4 meses de embarazo. Y a pesar de eso, él quería que llegara el papá, la mamá y una retajila de viejitos, ¿verdad? Como se hacía antes, ¿verdad? Que tenían que llegar, creo que eran los, ¿cómo le llaman a eso? Los testigos. Tenían que llegar un montón de testigos, ¿verdad? Y qué hacer, ¿verdad? Ya no podíamos, ¿verdad? Entonces, bueno, él dijo, bueno, está bien y todo eso, ¿verdad? Y un día me recuerdo que fue 4 de julio, yo llegué a la casa de él y él me dijo, mira, mijo, te vas a tener que quedar de una vez, porque mi papá y mi mamá no pueden llegar, mucho menos los viejitos que él pide, ¿verdad? ¿Dónde los vamos a sacar? ¿Verdad? Porque no había, ¿verdad? Y entonces pues me quedé ahí, ¿verdad? Entonces para mí ese día yo lo celebro con Estados Unidos, porque fue mi independencia también, ¿verdad? Entonces pues me quedé, ¿verdad? Y ese día solo llevaba lo que tenía puesto, ¿verdad? Y siempre cargaba mi bolsa y mis papeles. Y así pues comenzamos a vivir juntos, ¿verdad? A vestirme de paca, ¿verdad? Porque mi ropa se había quedado en mi casa, yo dejé mi trabajo, ¿verdad? Porque yo dije, el primer lugar donde me van a ir a buscar es ahí. Y efectivamente ahí me fueron a buscar, ¿verdad? Y pasaron como 7 meses y yo no regresé a mi casa. Y recuerdo que un día domingo tocaron a la puerta y fui a abrir. Y que sí, cuando abro la puerta, pues chica, yo sentí que se me vino el mundo encima. Era mi hermana. Y me dijo, ¿sos vos? Me dijo. Sí, le dije, pasa adelante. Y estás panzona, me dijo. Pues sí, le dije así. Y entonces la pasé adelante y nos sentamos a platicar. Me dice, mira, fíjate que mi papá está ahí, que dice que la policía y que no sé qué. Un relajo dice que había en la casa, porque su muchachita se había desaparecido. Luego pues ella nos dijo que él quería hablar con nosotros, pero como a mí en ese tiempo mi cuñada que vivía ahí en la casa me contó que a mi hermana, con la que crecimos juntas, ¿verdad? Ella cuando se fue también se fue así, y cuando llegó ella con su esposo, ¿verdad? Y sus suegros, mi papá pues, como ya les comenté, la verdad era muy mal carácter. A él lo hincó, ¿verdad? Delante de los papás de él y les pegó. Le dijo, ustedes no se van a burlar de mí, ¿verdad? Y un montón de palabras bonitas, ¿verdad? Y les pegó, los hincó ahí, delante de los papás, ¿verdad? Entonces, cuando mi hermana me dijo, mira, él quiere hablar con ustedes, chica, yo no voy para que me peguen, ¿no? Dije. Y no fuimos. Hasta casi como al año llegó mi hermano mayor y igual, ¿verdad? Nos fue a decir, ¿verdad? Que él quería hablar con nosotros. Y llegamos, ¿verdad? Y cuando llegamos, ahí sí que su nieto fue su adoración. Él era feliz con su nieto porque ya mi hijo ya iba en brazos, ya casi de 1 año. Él era feliz y él pues falleció y nunca, jamás nos dijo nada, no nos reclamó de nada, no me pegó ni nada, ¿verdad? Él fue feliz con su hijo, su nieto lo fue
a contentar, ¿verdad? Bueno, después, continuando con nuestra vida, ¿verdad? Empezamos a vivir juntos, vivimos 6 años solamente unidos, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo extrañaba, porque me extrañaba que la abuelita de él no comía con nosotros en la mesa, ¿verdad? Y casi después yo me enteré que ella decía que no, porque nosotros estábamos en pecado, ¿verdad? Estábamos viviendo en fornicación. Vivimos 6 años unidos, así sin tener la bendición de Dios. Entonces, un día, pues, él lo invitan a ir a un grupo de jóvenes. Y en ese grupo de jóvenes, pues, él ya había asistido años atrás, ¿verdad? Cuando era un adolescente. Pues, él regresa a ese grupo de jóvenes, ¿verdad? Y empieza él a perseverar, empieza él a llevar alabanza, ¿verdad? Que es donde el Señor lo utiliza mucho, ¿verdad? En la alabanza. Y luego, pues, las idas que ellos tenían, todos comulgaban, pero él no podía comulgar, ¿verdad? Por la situación en la que él vivía, ¿verdad? Y él, pues, se sentía muy triste. Y entonces, en un año de esos, pues, había un grupo de jóvenes que iba a hacer su confirmación. Y él aprovechó a hacer su confirmación. Y fue otra cosa que nos costó un poquito, porque no lo querían confirmar si él no estaba casado, pero yo decía, no, pero si primero es la confirmación y después es el matrimonio. Y me fui a buscar iglesias, y me decían que no, ¿verdad? Que primero tenía que casarse. Bueno, entonces se confirmó y lo confirmaron, pero le dijeron que tenía que casarse lo más pronto posible. Se confirmó en el mes de octubre y nos casamos, recibimos la bendición de Dios en el año 1998, un 27 de noviembre. Ahí pudimos, pues, recibir la bendición de Dios. Ya teníamos 2 hijos, varoncitos ellos. Y pues nuestra situación cambió, porque ya con la bendición de Dios fue cambiando un montón de cosas. Pero un día de estos, pues, todo volvió a cambiar otra vez, porque él era amante a las motos, ¿verdad? A él le gustaba mucho, bueno, le gusta siempre las motos, ¿verdad? Entonces, nos dejaba solos, ¿verdad? Y su mundo era las motos. Y entonces eso hizo que, como que irnos separando un poquito, ¿verdad? Pero a Dios gracias, pues no se llevó a cabo, ¿verdad? Un día yo me acuerdo que yo estaba desesperadísima. Yo le decía, Señor, yo me voy, yo lo dejo, que le dejo a los 2 niños y yo me voy, porque ya no aguantaba la situación, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que yo me hinqué y yo le clamaba a Dios, ¿verdad? Señor, ya no aguanto esta situación, yo me quiero ir. Y después de haberle orado tanto al Señor y desahogado un poco, yo me acosté, y cuando me estaba empezando a dormir, yo escuché una voz, pero no puedo explicárselos porque era una voz tan dulce, tan tierna. Me dijo, este es tu hogar, este es tu lugar y aquí tienes que estar. Entonces yo me resalté y me senté, ¿verdad? Y dije, oh, es mi imaginación, ¿verdad? Y me volví a acostar. Y así fueron 3 veces la que el Señor me habló. Me dijo, este es tu lugar, este es tu hogar y aquí tienes que estar. Eso causó en mí una paz en mi corazón. Yo empecé a sentir tranquilidad. Al día siguiente, pues, ya amanecía sin la idea de irme, ¿verdad? Porque yo sí estaba dispuesta a irme, va a dejar a los niños, ¿verdad? E irme. Pero el Señor, en su infinita misericordia, Él, pues, me mantuvo, ¿verdad? No dejó que nada nos separara, ¿verdad? Los problemas, las angustias, las preocupaciones, ¿verdad? No nos ha sido fácil seguir el matrimonio. Hemos tenido hasta la fecha momentos bien difíciles, ¿verdad? La última fue con lo de la pandemia, se nos vino todo abajo, él perdió su trabajo,
mis hijos perdieron su trabajo, pero ahí sí que el Señor nos mantuvo, ¿verdad? Como matrimonio, como hogar, ¿verdad? Quiero confesarles que si yo he tenido mis momentos de desierto, ahorita nuevamente me estoy volviendo como que otra vez a levantar, ¿verdad? Me ha costado mucho, ¿verdad? Volverme a levantar. Él ha sido mi fuerza, mi sostén, ¿verdad? Él me dice, no seguí, me dice. El Señor no nos va a desamparar. El Señor está con nosotros, ¿verdad? Pero sí les confieso que sí, mi corazón se ha endurecido un poquito, ¿verdad? Y yo les digo, no dejen que su corazón se endurezca, porque es muy difícil. De verdad que sí es muy difícil volver al primer amor, ¿verdad? Cuando uno ama y tiene gozo con el Señor, es muy difícil. De verdad, como testimonio se lo digo, es muy difícil. Por eso aférrense al Señor. Llueve, truene, relampaguee, que el Señor no los va a abandonar. Pero sí, yo les digo que Él ha sido mi sostén. Él ora por mí, ora mucho por mí, ¿verdad? Y siempre he pensado que en un matrimonio hay uno más fuerte y uno más débil. Y en nosotros, yo soy la débil y Él es el fuerte. El Señor lo ha utilizado mucho, ¿verdad? El Señor lo ha llevado a muchos lugares. El Señor ha obrado mucho en Él. A pesar de sus dolores, a pesar de su cansancio, yo lo admiro porque a veces Él llega a la casa cansado y Él quisiera acostarse en una cama y descansar. Pero Él, el servicio al Señor, Él lo ama mucho. Él así cansado, con dolor, Él lo hace. Entonces yo los invito como pareja, como esposos, que se unan, ¿verdad? Que sea la fuerza del uno con el otro, ¿verdad? Yo quizás no he sido fuerza para Él, pero Él para mí sí. Entonces yo los exhorto, ¿verdad? Que se levanten lo más rápido que puedan, que no se dejen pasar el tiempo, porque a mí la pandemia sí me bajó hasta abajo. Y me ha costado volverme a levantar, porque yo recuerdo que yo le decía al Señor, estaba pasando muchos problemas en su trabajo, y yo le oraba al Señor, le decía, Señor, cambia a su jefe o dale un buen trabajo, ¿verdad? Pero ¿qué hiciste, Señor? Le decía yo después, porque a él lo despidieron, como dicen unos, lo sacatearon del trabajo, ¿verdad? Y fue un cambio muy, muy duro, ¿verdad? Pero a Dios gracias, pues hemos logrado vencer todo eso. Dios no nos ha desamparado. Les digo, nunca nos hemos quedado sin comer. Siempre ha habido en nuestra mesa comida. A pesar de que mis hijos ya son adultos, porque el mayor tiene 30 años, el mediano tiene 26 y mi hija, la pequeña, tiene 23. Pero a pesar de eso, pues afecta, la verdad que afecta, porque hay gastos, ¿verdad? Que uno no puede decir, mire, mañana se los pago, ¿verdad? Como el pago de luz, etc. Pero sí, ánimo, yo les exhorto como parejas a que unan fuerzas, a que oren en pareja, ¿verdad? Si tienen a sus hijos, con sus hijos, ¿verdad? Nosotros lo hicimos un buen tiempo, ¿verdad? Oramos con nuestros hijos, ¿verdad? Pero el Señor ahí está. El Señor siempre está con ustedes y nunca los va a abandonar. Que el Señor me los bendiga.